Los últimos instantes que estremecieron a México. Eulalio González, mejor conocido como Piporro, no fue simplemente un actor, cantante y comediante. Fue un símbolo viviente de la cultura popular mexicana. Durante décadas, con su estilo inconfundible, su humor norteño y su carisma nato, conquistó la pantalla grande, la radio y la televisión, hasta convertirse en un referente imposible de ignorar. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes leyendas, su despedida del mundo terrenal estuvo cargada de misterio, dolor y una atmósfera de conmoción que aún hoy, años después, resuena en la memoria colectiva. Los últimos instantes de Piporro se transformaron en una especie de ritual mediático y humano. Un momento en el que se mezclaron la fragilidad de la vida, el peso de la enfermedad, la nostalgia de sus seguidores y la crudeza de la noticia que impactó a millones de mexicanos. El hombre detrás del mito. Para entender la magnitud del impacto, conviene retroceder unos pasos y recordar quién fue Eulalio González. Nació en el norte del país, en un entorno en el que la frontera cultural con Estados Unidos marcaba las costumbres, el habla y hasta la música. De esa mezcla surgió su estilo único, una forma de hablar cargada de picardía norteña, un humor blanco pero a la vez profundamente crítico, y una personalidad que lo hizo cercano a la gente común. En el cine, inmortalizó a personajes entrañables que retrataban al hombre de campo, al pícaro ingenioso o al enamorado despistado. En la música, sus corridos y canciones rancheras eran entonados por generaciones que lo reconocían no solo como intérprete, sino como un narrador de historias del pueblo. Y en la televisión, su sola presencia era garantía de sonrisas. Por todo ello, Piporro no fue solo un artista, sino un auténtico patrimonio cultural de México. Precisamente por esa importancia, sus últimos días se siguieron con enorme atención. Los medios de comunicación, los colegas y sobre todo el público aguardaban con ansiedad noticias sobre su estado de salud. Mientras en Monterrey, su tierra natal adoptiva, se respiraba un aire de preocupación. El declive físico, señales inevitables. Como todo ser humano, Piporro no escapó a los estragos del tiempo. Sus 80 años llegaron con un historial de problemas de salud, entre ellos complicaciones respiratorias, que se fueron intensificando con el paso de los meses. Amigos cercanos relataron que el comediante, siempre enérgico y bromista, había comenzado a mostrarse más cansado, con dificultades para respirar e incluso con episodios de dolor que no podía disimular. Los médicos habían advertido que sus pulmones ya no respondían como antes. Las largas jornadas de trabajo, las giras interminables, la exposición a cambios de clima y la vida misma habían dejado huella en su organismo. Sin embargo, fiel a su estilo, Piporro prefería bromear con su situación antes que lamentarse. Decía, medio en serio y medio en broma, que todavía quedaba mucha cuerda para rato, aunque su mirada comenzaba a revelar lo contrario. El ambiente en Monterrey. En los días previos a su muerte, la ciudad de Monterrey se convirtió en un escenario de expectativa. Amigos, familiares y periodistas se apostaban alrededor de la clínica donde estaba internado. Algunos fanáticos incluso llegaban a dejar flores y cartas en la entrada, como si presintieran que el desenlace estaba cerca. El norte de México, región orgullosa de sus tradiciones, veía con tristeza cómo su máximo representante cultural luchaba por mantenerse con vida. Las estaciones de radio comenzaron a programar sus canciones. Los canales de televisión transmitían películas clásicas protagonizadas por él, y los periódicos dedicaban páginas enteras a repasar su trayectoria. Era como si el país entero se estuviera preparando para despedirse, aunque nadie quisiera pronunciar la palabra adiós. La última noche. La noche previa a su fallecimiento fue descrita por sus familiares como una mezcla de serenidad y angustia. Piporro estaba consciente de su fragilidad, pero también de la importancia de mantener la calma. Recibió la visita de sus seres más cercanos, quienes relataron que, pese al dolor físico, intentaba arrancarle sonrisas con pequeñas ocurrencias. Esa capacidad de humor hasta en los momentos más duros fue una de sus marcas personales.
Los médicos les informaron que su estado era delicado, pero estable. Sin embargo, durante la madrugada su respiración se tornó más agitada y los signos vitales comenzaron a debilitarse. Fue entonces cuando todo se precipitó hacia lo inevitable, el instante que lo cambió todo. Las primeras horas de la mañana fueron testigos de la noticia que estremecería a México. Eulalio Piporro González había muerto. Los detalles de ese instante se difundieron rápidamente. Un paro respiratorio había puesto fin a la vida de aquel hombre que tanto había dado al arte y a la cultura popular. El shock fue inmediato. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para dar la noticia. Las estaciones de radio dedicaron minutos de silencio y las redes sociales, que comenzaban a consolidarse en aquellos años, se llenaron de mensajes de incredulidad. México entero parecía detenerse para asimilar la pérdida. Lo más doloroso fue comprender que, aunque se sabía de su enfermedad, nadie estaba preparado para aceptar que Piporro ya no estaría más. Su muerte representaba la partida de una generación de artistas que habían marcado un antes y un después en el entretenimiento nacional. El impacto mediático. La noticia no tardó en cruzar fronteras. En Estados Unidos, especialmente en Tejas, California, comunidades enteras de migrantes mexicanos lloraron la partida de aquel que, con sus canciones y películas, los hacía sentirse más cerca de casa. En Centroamérica y Sudamérica, donde también había dejado huella, los titulares coincidían en describirlo como una leyenda. Los periódicos mexicanos titularon con frases que transmitían tanto sorpresa como tristeza. El adiós de Piporro sacude al país. Se apaga la voz del norte. México llora a su comediante más querido. El eco era unánime. No se trataba solo de una figura del espectáculo, sino de un símbolo cultural que dejaba un vacío imposible de llenar. La reacción del pueblo. Quizás lo más conmovedor fue la reacción espontánea del pueblo. En Monterrey, cientos de personas acudieron al lugar donde reposaban sus restos, muchos de ellos con sombreros norteños como homenaje a su estilo. Familias completas lloraban, cantaban sus corridos y recordaban anécdotas. En Ciudad de México, grupos de admiradores organizaron vigilias improvisadas con veladoras y fotografías. El duelo popular se convirtió en una demostración de cariño masivo, una especie de ritual colectivo en el que cada mexicano se reconocía en la pérdida de un ídolo cercano, humano, entrañable. Entre la tristeza y la memoria. Los últimos instantes de Eulalio Piporro González no solo marcaron el final de una vida, sino el comienzo de una etapa de memoria y homenaje. Desde ese día, cada aniversario de su muerte es recordado con programas especiales, ciclos de cine y homenajes en su natal Monterrey. El shock inicial dio paso a una profunda reflexión. México había perdido a un hombre asombre, irrepetible, pero había ganado un legado eterno, porque Piporro no murió del todo. Sigue vivo en sus películas, en sus canciones, en las frases populares que todavía se repiten en la vida cotidiana. El eco de una despedida. México entero llora a Piporro. Las repercusiones sociales, mediáticas y familiares de una despedida que trascendió la mera biografía personal para convertirse en un evento cultural y emocional colectivo. Monterrey se viste de luto. La ciudad de Monterrey, orgullosa de contar con él como uno de sus hijos adoptivos más queridos, fue el epicentro de los homenajes. Desde las primeras horas posteriores a la confirmación de su muerte, el Palacio de Gobierno de Nuevo León izó las banderas a media asta. El ambiente en las calles era solemne. El bullicio cotidiano dio paso a una calma extraña, interrumpida únicamente por los comentarios espontáneos de quienes se encontraban en plazas y mercados. «Era uno de los nuestros», decía un hombre mayor con sombrero norteño y voz quebrada. No importaba que fuera famoso, siempre hablaba como la gente de aquí. Eso no se olvida. Esa sensación de pertenencia fue lo que hizo que Monterrey, durante varios días, se transformara en una especie de santuario popular. En el teatro local, donde décadas antes Piporro había ofrecido inolvidables presentaciones, se organizó de inmediato una velada con proyección de sus películas más icónicas.
Familias completas acudieron a ver El Brasero del Año o El Taconazo, riendo y llorando al mismo tiempo, como si el propio artista se despidiera desde la pantalla grande. La llegada de miles de admiradores. Lo que siguió fue un peregrinaje popular. Desde diferentes puntos de Nuevo León y estados vecinos, caravanas de autobuses, coches particulares e incluso motociclistas se dirigieron a Monterrey para rendir homenaje. Algunos llevaban flores, otros corridos impresos, y no faltaron quienes cargaban guitarras para entonar las canciones que él había popularizado. La funeraria no tardó en convertirse en un punto de encuentro multitudinario. Decenas de policías tuvieron que organizar cercos de seguridad para controlar la afluencia, pero el ambiente nunca se tornó caótico. Al contrario, prevaleció un respeto solemne, como si todos entendieran que se trataba de un momento histórico. Las imágenes televisadas mostraban filas de gente, esperando hasta 4 horas para poder acercarse unos segundos al féretro. Hombres, mujeres, niños y ancianos desfilaban en silencio, algunos llorando abiertamente, otros murmurando una oración. Cada rostro reflejaba la misma sensación, la de haber perdido a un amigo cercano, el dolor de la familia. Mientras tanto, en el círculo íntimo, la familia de Piporro enfrentaba su propio duelo. Sus hijos y nietos declararon ante los medios que, aunque estaban preparados para lo inevitable, el vacío era inmenso. Una de sus hijas relató que, en los últimos días, él había pedido expresamente que no lo lloraran demasiado. Ya no, sino que celebraran su vida. Nos pidió que siguiéramos contando chistes en su memoria, que no permitiéramos que la tristeza nos paralizara, dijo con lágrimas en los ojos. Sin embargo, el dolor era innegable. En las horas más íntimas, lejos de las cámaras, la familia confesaba sentir la ausencia de aquel hombre que no solo fue artista, sino también padre, abuelo y consejero. Siempre estaba para darnos un consejo sabio, aunque fuera disfrazado de broma, contó su nieto mayor. Los colegas del espectáculo. El mundo del espectáculo reaccionó de inmediato. Actores de la época de oro del cine mexicano enviaron mensajes de condolencia, algunos que compartieron pantalla con él en los años 50 y 60. Recordaban anécdotas entrañables. Un reconocido comediante narró cómo, en pleno rodaje, Piporro solía improvisar diálogos que luego quedaban inmortalizados en la película. Era un genio, nadie podía escribir lo que él decía, porque su ingenio era único. Eso se va con él, declaró visiblemente conmovido. Cantantes de música ranchera también se pronunciaron, destacando su contribución a la difusión del corrido norteño. Para ellos, González había abierto caminos, demostrando que un género popular podía conquistar tanto el cine como la radio y los escenarios internacionales. Los homenajes oficiales. El gobierno de México no tardó en organizar homenajes oficiales. El entonces presidente envió un mensaje televisado en el que reconocía a Piporro como un embajador de la cultura popular mexicana. Además, anunció que se otorgaría de manera póstuma la medalla al mérito artístico, como símbolo del reconocimiento nacional. En Monterrey, el gobernador declaró 3 días de duelo oficial. Las escuelas públicas realizaron actos cívicos en los que se mencionó la trayectoria del artista, y los alumnos llevaron flores o hicieron dibujos en su memoria. Fue una manera simbólica de mostrar que su legado no pertenecía solo al pasado, sino que debía transmitirse a las nuevas generaciones. El papel de los medios de comunicación, si algo marcó la magnitud de este suceso, fue la cobertura mediática. Las televisoras nacionales dedicaron programas especiales durante días, transmitiendo entrevistas inéditas, fragmentos de películas y conciertos, así como testimonios de amigos y fans. Los noticiarios abrían y cerraban con la misma noticia: la partida de Piporro. Incluso los periódicos deportivos y económicos, que rara vez dedicaban espacio al entretenimiento, publicaron editoriales reconociendo la importancia cultural de su figura. En la radio, durante toda una semana, se escucharon sus corridos y canciones más famosas. Muchos locutores,
Con voz entrecortada confesaban que habían crecido escuchándolo y que no podían contener la emoción al despedirse de él. El eco en la frontera y más allá, la noticia también golpeó con fuerza en la frontera norte de México y en las comunidades mexicanas en Estados Unidos. En ciudades como Laredo, El Paso y Los Ángeles, las estaciones de radio en español organizaron programas especiales de homenaje. Migrantes recordaban que, gracias a Piporro, podían sentir el sabor de su tierra aun estando lejos. En Texas, un grupo de músicos norteños organizó un festival improvisado en una plaza pública, donde se interpretaron exclusivamente canciones popularizadas por él. La transmisión por internet de ese evento alcanzó miles de reproducciones en cuestión de horas, mostrando que su influencia no tenía fronteras. En Sudamérica, especialmente en Colombia y Venezuela, se recordaba con cariño a aquel artista que había llevado el cine mexicano a niveles de exportación. Su rostro era reconocido, su estilo admirado, y su partida se lamentaba como si fuera la de un compatriota. Historias íntimas que emergen. Tras la muerte de grandes personalidades, siempre surgen historias desconocidas o poco difundidas. En el caso de Piporro, aparecieron relatos que mostraban su faceta más humana. Vecinos de Monterrey contaron cómo solía salir a caminar por el barrio, saludando a todos con una sonrisa y deteniéndose a conversar con quien se lo pidiera. Nunca perdió el contacto con la gente común, ni se dejó llevar por la arrogancia de la fama. Un amigo cercano reveló que, en privado, Piporro tenía una pasión secreta por la escritura. Guardaba cuadernos llenos de relatos y reflexiones que nunca publicó. Algunos fragmentos salieron a la luz después de su muerte, sorprendiendo a quienes pensaban que solo era un comediante. En esos textos hablaba de la vida, la muerte, la soledad y la esperanza con una sensibilidad inesperada. La dimensión simbólica de su partida. La muerte de Piporro no fue percibida solo como la pérdida de un artista, sino como el final de una era. Representaba a la generación que había dado forma a la identidad cultural del México del siglo XX. Su humor, su música y su presencia fueron parte de la construcción del imaginario colectivo. Para muchos, su partida simbolizaba el tránsito de un México tradicional hacia un México moderno y globalizado, en el que las nuevas generaciones ya no tendrían ídolos tan cercanos ni figuras tan representativas. Era, en cierto sentido, el fin de un ciclo histórico, entre lágrimas y carcajadas. Quizá lo más característico de aquellos días de duelo fue la combinación de tristeza y alegría. Tristeza por la ausencia física, pero alegría al recordar sus ocurrencias. En los velorios improvisados, era común escuchar a alguien contar un chiste de Piporro y provocar risas entre quienes, segundos antes, estaban llorando. Ese contraste reflejaba perfectamente lo que él representaba, la capacidad de encontrar humor en medio de la adversidad. En cierto modo, su propio pueblo siguió al pie de la letra el consejo que él había dejado. No llorar demasiado, sino reír para recordarlo. Una despedida nacional. El día de su entierro fue, literalmente, un evento nacional. La televisión transmitió en vivo el recorrido del féretro, acompañado por miles de personas. Al paso del cortejo fúnebre, las calles se llenaban de aplausos, gritos de cariño y canciones. El ataúd fue cubierto con la bandera de México y con un sombrero norteño colocado encima, como símbolo de su identidad artística. Los mariachis y grupos norteños tocaron sin cesar, transformando el dolor en un homenaje sonoro que quedará en la memoria colectiva. El legado inmortal de Piporro, entre la memoria y la eternidad. La muerte de Eulalio Piporro González cerró un ciclo vital, pero abrió otro mucho más vasto, el de la memoria colectiva. Si los primeros días estuvieron marcados por el shock, las lágrimas y los homenajes espontáneos, los meses y años siguientes dieron paso a un proceso más profundo, la reflexión sobre su importancia cultural y la construcción de un legado que sigue vigente. Piporro en el corazón del pueblo. Hablar de Piporro es hablar de un artista que nunca se desligó de su gente. No era un ídolo distante, encerrado en mansiones exclusivas o rodeado de lujos inalcanzables.
Era un hombre que podía sentarse a conversar en la plaza, bromear con un vecino o cantar con un mariachi en la esquina. Esa cercanía es la que lo convirtió en un símbolo del pueblo mexicano. Su muerte no hizo más que reforzar esa idea. Al recordarlo, la gente no evoca únicamente a un actor de cine o a un cantante famoso, sino a un compadre que siempre estuvo ahí para arrancar una sonrisa. En ese sentido, su legado no se mide solo en obras artísticas, sino en la manera en que logró representar al mexicano común, con sus virtudes y defectos, con su picardía y su nobleza. El rescate de su obra cinematográfica. Tras su partida, diversas instituciones culturales emprendieron la tarea de rescatar, restaurar y difundir sus películas. La Filmoteca de la UNAM y otras cinetecas regionales organizaron ciclos dedicados exclusivamente a su figura, presentando copias restauradas de clásicos como El brasero del año, La nave de los monstruos y Dos tipos de cuidado. Las nuevas generaciones, acostumbradas a un cine muy distinto, descubrían en esas cintas un humor fresco, sencillo y profundamente mexicano. En universidades, se comenzaron a impartir seminarios sobre su estilo actoral, destacando cómo logró fusionar la comedia con la crítica social sin perder ligereza. El Piporro músico. Si bien muchos lo recuerdan principalmente por su faceta actoral, su aportación a la música es igualmente trascendente. González revitalizó el corrido norteño y lo llevó a escenarios internacionales, abriendo la puerta a otros artistas que después consolidaron el género. En el norte de México, varios grupos contemporáneos de música regional han grabado discos homenaje, reinterpretando sus corridos con arreglos modernos. De esta manera, el nombre de Piporro sigue vivo en fiestas, reuniones y conciertos. Incluso en plataformas digitales como Spotify o YouTube, sus canciones acumulan millones de reproducciones. Jóvenes que nunca lo vieron en vivo, lo descubren hoy gracias a la facilidad de acceso que ofrece Internet. La figura académica. Un fenómeno curioso fue el interés académico que despertó tras su muerte. Sociólogos, antropólogos y críticos culturales comenzaron a analizar a Piporro como un fenómeno social, más allá de su faceta artística. En ensayos y congresos se discutía cómo su humor había funcionado como un puente cultural entre el México rural y el México urbano, entre lo tradicional y lo moderno. Se señalaba también que sus personajes eran una forma de resistencia simbólica contra la modernización acelerada, representando la voz del pueblo que se reía de sus propios problemas. Piporro y la televisión contemporánea. La televisión mexicana también ha sabido mantener vivo su recuerdo. Canales especializados en cine clásico transmiten con regularidad sus películas, mientras que las grandes cadenas han producido documentales biográficos con entrevistas a familiares, amigos y expertos. En programas de comedia contemporánea, no es raro que los comediantes más jóvenes hagan guiños a su estilo, frases, gestos o chistes que remiten directamente al sello de Piporro. Algunos reconocen abiertamente que él fue su inspiración para dedicarse al humor. Nuevas generaciones de fans. Lo más sorprendente es cómo jóvenes que no vivieron su época dorada han adoptado a Piporro como un ídolo cultural. A través de redes sociales, circulan fragmentos de sus películas que se viralizan en formato de memes o clips cómicos. Su humor sencillo y atemporal parece adaptarse perfectamente al lenguaje digital. En TikTok, por ejemplo, se han popularizado audios de sus frases más icónicas, que los usuarios emplean para hacer parodias y situaciones cotidianas. De esta manera, Piporro ha trascendido al siglo XXI con una vitalidad inesperada. El legado familiar. Su familia, consciente de la importancia de preservar su memoria, ha trabajado activamente en mantener vivo su nombre. Se han publicado libros biográficos con anécdotas inéditas, fotografías familiares y cartas privadas. También se ha impulsado la creación de un museo en su honor en Monterrey, donde se exhiben objetos personales, trajes, sombreros, guiones originales y premios. Los nietos de Piporro han declarado en entrevistas que se sienten orgullosos de llevar su apellido, aunque reconocen el peso que implica ser descendientes de una leyenda. Para ellos, más que un reto, es un compromiso de mantener vivos sus valores de sencillez,
humor y amor por el pueblo. Piporro en la memoria colectiva. En México, pocos artistas han logrado algo tan profundo: convertirse en parte de la identidad colectiva. Sus frases son repetidas incluso por quienes nunca vieron sus películas. Su estilo norteño es imitado en fiestas y reuniones, y su rostro sigue apareciendo en murales y carteles populares. En Monterrey, cada aniversario de su muerte, se organiza un festival con música, proyecciones y concursos de imitadores. El evento reúne a miles de personas y se ha consolidado como una tradición cultural de la ciudad. Una figura comparada con Cantinflas y Tintán. En la historia de la comedia mexicana, 3 nombres suelen mencionarse como los más grandes: Cantinflas, Tintán y Piporro. Cada uno representaba un sector distinto del país. Cantinflas al pelado urbano de la Ciudad de México, Tintán al pachuco fronterizo y Piporro al hombre norteño. Los críticos coinciden en que los 3 formaban una especie de trilogía cultural que reflejaba las diferentes realidades del México de mediados del siglo XX. Sin embargo, Piporro aportó un matiz especial. Su humor no solo era regional, sino que conectaba directamente con la idiosincrasia rural y la cultura del norte, hasta entonces poco representada en el cine nacional. Reflexiones sobre la muerte y la inmortalidad. El propio Piporro solía bromear sobre la muerte. En entrevistas antiguas decía que, cuando le llegara la hora, esperaba que la gente lo despidiera con carcajadas. Y, en gran medida, así ocurrió. Su funeral fue un espacio en el que se mezclaron lágrimas y risas. Esa actitud frente a la muerte dejó una enseñanza cultural: la importancia de reír incluso en los momentos más oscuros. Para muchos, su legado no es solo artístico, sino filosófico. Un recordatorio de que la vida hay que tomarla con humor, sin importar las dificultades. Piporro como espejo de la identidad mexicana. Quizá el mayor aporte de Eulalio González fue servir como espejo de la identidad mexicana. A través de sus personajes, mostró la nobleza del campesino, la picardía del enamorado, la dignidad del trabajador migrante y la ternura del abuelo bromista. Sus películas y canciones reflejaban una sociedad en transformación, pero siempre desde la mirada del hombre común. Por eso, al recordarlo, no se recuerda solo a un artista, sino a una parte fundamental de lo que significa ser mexicano. El eco de los últimos instantes de Piporro no se desvaneció con el paso del tiempo. Al contrario, se transformó en un legado inmortal que sigue vivo en el cine, la música, la televisión, la academia, las redes sociales y, sobre todo, en el corazón del pueblo. Hoy, Eulalio Piporro González es más que un recuerdo. Es un símbolo eterno de la cultura popular mexicana. Un faro que ilumina con humor y humanidad a las generaciones que lo conocieron y a las que apenas lo están descubriendo. Su partida fue un shock, pero su legado es una certeza. Piporro nunca morirá mientras México lo siga recordando con risas, canciones y cariño.